Te lo digo directo, sin azúcar y sin permiso. A la mayoría les conviene que tú nunca entiendas esto. No porque sea secreto místico, sino porque en el momento en que lo entiendes, dejas de ser cómodo. Dejas de ser manejable. Dejas de vivir como alguien que solo reacciona. ¿Quieres saber por qué tantas personas trabajan, se agotan, cobran, repiten y aún así siguen igual? Porque justo cuando reciben el pago, su mente se apaga. Sí, se apaga. En el instante en que te pagan, tu cerebro firma un contrato invisible. Ya está, ya cumplí, ahora puedo dejar de pensar. Y ahí empieza la trampa, porque mientras tú te tranquilizas con el salario, alguien más está usando ese mismo tiempo para construir algo que le pague incluso cuando duerme. Mientras tú piensas como empleado, alguien piensa como creador. Mientras tú esperas que te recompensen, alguien se entrena para no necesitar permiso. Y no me digas que esto es exageración. Míralo en tu vida. ¿Cuántas veces te prometiste cambiar? Y al llegar el cobro dijiste, bueno, este mes sobrevivo, y volviste al mismo círculo. Eso no es mala suerte, es programación. Te entrenaron desde niño para obedecer, no para comprender. Te prepararon para una profesión, no para la libertad. Te enseñaron a ser útil, no a ser libre. Te dijeron, estudia, saca buenas notas, busca algo seguro, especialízate, no te equivoques, no hagas preguntas raras, no arriesgues, no molestes al sistema. Te moldearon para convertirte en un engranaje perfecto. Médico, abogado, especialista, buen trabajador. Y no te culpo por haberlo creído, te lo repitieron miles de veces, pero escucha esto con frialdad. Nadie te enseñó cómo funciona el dinero. Nadie te enseñó por qué entra, por qué se va, por qué en unas manos se multiplica y en otras desaparece como si fuera agua. Nadie te habló de ingresos y gastos como arma, de deuda como cadena o palanca, de inversión como disciplina, de ahorro como estrategia, de activos como libertad. Te dejaron ciego a propósito. Y cuando estás ciego, el sistema siempre gana. Ahora viene la parte que define todo, la parte que te duele porque te apunta a la cara. La pobreza no empieza en la cartera, empieza en la lengua. Empieza en una frase, empieza en el segundo exacto en que dices, no puedo permitírmelo. En ese momento no describiste una realidad. La fabricaste, cerraste la puerta, te rendiste sin pelear. Lo peor es que lo dices con una calma que asusta, como si fuera inteligencia, como si fuera madurez, como si fuera prudencia. Pero no es prudencia, es renuncia. Y la renuncia repetida se convierte en identidad. La gente se convierte en lo que dice, no mañana, no con los años, al instante. Cuando dices no puedo, tu mente deja de buscar. Cuando dices no sé, tu mente deja de aprender. Cuando dices no tengo tiempo, tu mente deja de crear opciones. Esa frase es un interruptor y casi nadie se da cuenta de que lo está apagando con su propia boca. Yo tuve dos modelos frente a mí. El padre pobre, el que decía no puedo permitírmelo, como si el dinero fuera algo que se imprime en otro planeta y él solo tuviera que resignarse. Y el padre rico, que no decía no se refugiaba en la excusa, no se escondía en la vergüenza. Él hacía una pregunta, una sola, pero esa pregunta es dinamita. ¿Cómo puedo permitírmelo? ¿Cómo puedo hacerlo? Esa diferencia parece pequeña, pero es la diferencia entre una mente cerrada y una mente despierta. La afirmación cierra tu cerebro, la pregunta lo abre. Cuando afirmas no puedo, tu mente se queda quieta, se justifica, se duerme. Cuando preguntas ¿cómo puedo?, tu mente se incomoda, se enciende, empieza a buscar rutas, empieza a ver posibilidades, empieza a moverse. Y aquí está el golpe final de esta primera parte. Si tú sigues repitiendo no puedo permitírmelo, vas a terminar siendo exactamente eso, una persona que no puede. No porque el mundo te lo haya prohibido, sino porque tú mismo te entrenaste para rendirte antes de empezar. La gente pobre no se queda pobre solo porque le falte dinero.
Se queda pobre porque se acostumbra a escapar de sí misma, porque se entrena para decir no puedo, no tengo tiempo, estoy demasiado cansado, eso no es para mí. Y cada vez que repite esas frases se vuelve más pequeña por dentro, aunque por fuera siga sonriendo y diciendo que todo está bien. Mira cómo funciona el círculo. Es simple y por eso es peligroso. Hay un momento en el que podrías hacer lo correcto, podrías aprender, podrías moverte, podrías ir a entrenar, podrías sentarte a estudiar algo que te daría poder. Pero justo ahí aparece esa voz y dice, no, no puedo, hoy no, mañana, y tú la obedeces. Y lo más triste es que luego lo justificas como si fuera sabiduría, como si fuera realismo, cuando muchas veces es solo pereza disfrazada, miedo disfrazado, comodidad disfrazada. Porque tú sabes perfectamente que hay días en los que podrías y no lo haces, y entonces conviertes esa decisión en identidad. La identidad es lo que te destruye lentamente, no el dinero. Hay personas ahora mismo en sus casas, con problemas financieros, preocupadas por las facturas, con ansiedad por el futuro, o incluso ganando buen dinero y aún así sintiéndose vacías, porque no están satisfechas con lo que hacen. Y cuando hablas con ellas, casi siempre sale lo mismo, como un guión aprendido. Me enseñaron así, así es la vida. El dinero no es lo importante, ser rico es malo. Los ricos son avaros. Yo no nací para eso. ¿Ves la trampa? Te meten una creencia, tú la repites, y luego tu vida se acomoda a esa creencia para demostrarte que era cierta. Eso es lo que hace la mente. Si crees que nunca serás rico, tu cerebro buscará pruebas para confirmarlo, y cuando aparezca una oportunidad, la vas a ignorar o la vas a sabotear, porque no encaja con la historia que te cuentas. Y por eso digo que la pobreza se hereda, no como una maldición mágica, sino como hábitos, como frases, como miedo transmitido de generación en generación. La familia te enseña lo que sabe, y si lo que sabe es sobrevivir, te enseña a sobrevivir, no a prosperar. El sistema educativo refuerza eso, porque está diseñado para producir trabajadores competentes, no personas financieramente libres. Te entrena para memorizar, para obedecer, para evitar el error, para buscar aprobación, para ser correcto. Y cuando sales al mundo real, el mundo real no te pregunta si fuiste correcto, te pregunta si sabes resolver problemas, si sabes adaptarte, si sabes aprender rápido, si sabes levantarte después de caer. Y ahí muchos se rompen, se quejan y dicen la vida es injusta, pero la verdad es que no estaban preparados, porque los prepararon para un juego distinto. Y te voy a decir algo que duele, pero te libera. El dinero no arregla una mente rota. Si tu mentalidad es pobre, el dinero se te escapa, aunque te llegue mucho. Por eso ves gente que gana cantidades enormes y sigue con los mismos problemas, el mismo caos, las mismas decisiones impulsivas, la misma necesidad de aparentar, la misma inseguridad. Mira el ejemplo de tantos atletas profesionales, ganan millones y aún así una gran parte termina en bancarrota en pocos años. Y no es porque sean tontos, es porque vienen de entornos donde nadie les enseñó finanzas, nadie les enseñó a gestionar, a invertir, a proteger, a pensar a largo plazo. El dinero llega rápido y se va más rápido cuando no hay estructura mental, porque el dinero sin educación es como darle un coche de carreras a alguien que nunca aprendió a conducir, tarde o temprano se estrella. Si tú no quieres aprender, nadie puede salvarte. Y lo digo sin drama, lo digo como ley. El que no aprende, repite. Yo también pasé por fracasos financieros, también me traicionaron socios, también me caí más de una vez. Pero la diferencia es que yo no convertí el error en vergüenza, lo convertí en maestro. La gente que teme cometer errores no crece, porque confunde error con identidad. Cree que equivocarse significa ser menos, cree que fallar significa que no sirve, y entonces vive con cuidado, vive encogida, vive buscando garantías. Pero la vida no da garantías.
La vida da lecciones, y los que avanzan son los que aceptan esas lecciones, no los que se esconden de ellas. En la escuela te castigaron por equivocarte, te hicieron creer que el error era humillante, y por eso tanta gente adulta vive paralizada, esperando estar segura antes de moverse, y esa espera es la muerte lenta del potencial. También hay otra mentira elegante que la gente repite para sentirse moralmente superior. El dinero no es importante. Si el dinero no es importante para ti, tú no serás importante para el dinero. Lo que tú desprecias te evita. Lo que tú niegas no te sirve. Y cuando alguien dice «nunca seré rico», adivina qué, está escribiendo su futuro con la boca. Y cuando alguien repite «todos los ricos son avaros», muchas veces habla desde su propia avaricia, porque ser rico exige crear valor, exige producir algo, exige ofrecer algo que otros quieran, exige dar antes de recibir. Los verdaderamente avaros suelen ser los que no crean nada, solo critican, señalan, juzgan y esperan que el mundo les dé sin que ellos se vuelvan valiosos. La imaginación es poderosa, sí, pero sin conocimiento se convierte en fantasía. Y lo que le falta a la mayoría no es imaginación, es alfabetización financiera. Entender ingresos y gastos, deuda e inversión, ahorro y estrategia, activos que te pagan y pasivos que te drenan. Son cosas básicas que deberían enseñarse, como se enseña a leer, pero no se enseñan. Y parte del problema es que muchos enseñan lo que nunca practicaron. Se convierten en repetidores de teoría, en instructores de una vida que no viven. Un maestro real hace lo que enseña, lo practica cada día, y por eso su enseñanza pesa. Un maestro falso solo recita, y tú puedes escuchar su voz y sentir que falta algo, porque falta realidad. Si tú quieres aprender, busca a quien haga el juego, no a quien lo comente. Y cuando la gente me pregunta por qué no simplemente doy dinero a los pobres, no entienden que regalar dinero sin educación hace más daño, crea dependencia, alimenta el mismo ciclo. Dar un pez alimenta un rato. Enseñar a pescar cambia el destino. Pero enseñar a pescar exige disciplina, exige paciencia, exige que la persona deje de decir «no puedo» y empiece a decir «cómo puedo». Somos prisioneros de hábitos, y hasta que no rompas esos hábitos no hay cambio. Por eso yo le digo a los jóvenes, encuentra tu juego, encuentra el terreno donde quieres ser fuerte, deja de vivir como espectador. Muchos prefieren mirar, opinar, quejarse, pero no jugar. Y uno de los mejores ejercicios para entender el dinero es tratar la vida como un tablero real, como un juego donde las reglas existen aunque no te las expliquen. Deja de ser brillante en mundos que no importan y empieza a ser competente en el mundo real, porque la vida no premia al que se entretiene con la idea de ganar, premia al que aprende a ganar de verdad. Y si yo pudiera darte un teléfono, uno de esos teléfonos imposibles, para llamar a tu yo más joven, al tú de cuando tenías 20 años, y pudieras decirle solo unas frases antes de que la vida lo golpee, ¿qué le dirías? La mayoría diría ten cuidado, no te arriesgues, no te equivoques, busca seguridad. Y ahí está el problema. Eso es exactamente lo que te mantiene pequeño. Yo le diría lo contrario. Le diría sigue, continúa, haz lo que estás haciendo, vive de verdad, porque muchas de las mejores decisiones no parecen buenas cuando las tomas. A veces parecen locura, a veces parecen un error, a veces todo el mundo te mira como si fueras un irresponsable. ¿Tú crees que tenía sentido dejar un trabajo con un sueldo de $120,000 al año? ¿Tú crees que tenía sentido ir a una guerra por $200 al mes, estar en Vietnam y casi morir? Nada de eso tenía sentido en el momento. Pero fueron de las mejores decisiones que tomé porque me obligaron a crecer, y crecer siempre se siente incómodo. La mayoría de las decisiones grandes en la vida, la gente no las toma pensando en lo que quiere construir. Las toma pensando en lo que dirán sus padres, sus amigos, su entorno. Y eso es veneno.
Porque cuando decides para que otros te aprueben, te vuelves esclavo de su miedo. Y casi siempre el miedo del entorno es más fuerte que tu deseo. Por eso la gente se queda donde está aunque lo odie. Prefieren una vida mediocre con aprobación, antes que una vida grande con críticas. Pero escucha bien esto, el éxito nace de la incomodidad, y la incomodidad nace de la posibilidad de fallar. Si tú le tienes pánico a fallar, ya estás derrotado, aunque todavía no lo sepas. Porque vas a elegir caminos pequeños, seguros, estrechos, y luego te vas a preguntar por qué tu vida se siente apretada. Los que triunfan no son los que nunca fallan, son los que fallan y aprenden rápido. Y esto es lo que la escuela te robó. La escuela te castigó por equivocarte, te enseñó que el error es vergüenza. Te entrenó para buscar la respuesta correcta y evitar el riesgo, como si la vida fuera un examen con una sola opción válida. Pero la vida no es así. La vida es decisiones con información incompleta. La vida es incertidumbre. La vida es caída y ajuste. Y por eso hay tanta gente que parece inteligente en el aula y luego se rompe fuera, porque no sabe perder, no sabe adaptarse, no sabe sostener la presión sin que su ego se desmorone. Salen al mundo real y dicen, esto no es justo, la vida es injusta. No, la vida es la vida. Lo injusto fue el entrenamiento. Lo injusto fue que te prepararan para obedecer y no para vivir. Si miras la historia de Thomas Edison, no llegó a su invento por genio perfecto, llegó por insistencia brutal. Fracasó una y otra vez, cientos de veces, hasta que encontró lo que funcionaba. Y no se sentó a llorar, no se escondió, no dijo, me da vergüenza. Lo entendió como aprendizaje. Eso es mentalidad, eso es carácter, eso es riqueza antes del dinero. Y por eso te digo que una de las razones por las que muchas personas siguen pobres es porque viven con cuidado excesivo, con una prudencia que en realidad es miedo. No cometen errores porque no se permiten intentar. Caminan por la vida como si cada paso tuviera que ser perfecto. Y como no quieren equivocarse, no hacen nada grande. Y como no hacen nada grande, su vida se queda pequeña. Luego se consuelan diciendo, yo no necesito tanto, yo estoy bien, el dinero no importa. Pero dentro sienten la frustración, sienten la presión, sienten que el tiempo se les va. Porque el dinero no es solo papel, el dinero es opción, es aire, es espacio, es poder elegir. Y cuando no sabes manejarlo, cuando no lo entiendes, te controla. Te conviertes en alguien que trabaja por obligación, no por propósito. Te conviertes en alguien que vive respondiendo, no creando. Por eso, la verdadera pelea no es contra el mundo, es contra la programación que te metieron. Es contra esa voz que te dice, no hagas olas, no te expongas, no falles. Esa voz te mantiene seguro y te mantiene pobre al mismo tiempo. Y aquí cierro esta parte con un recordatorio que no quiero que olvides porque es el eje de todo. Cuando sientas la frase, no puedo permitírmelo subiendo a tu boca, detente. No la sueltes, porque si la sueltas, tu mente se apaga. Cámbiala en el mismo instante. Pregunta cómo puedo permitírmelo. Pregunta cómo puedo hacerlo. Porque esa pregunta no es magia, es una orden a tu cerebro para que despierte. Y si tu cerebro despierta, empiezas a ver caminos. Y cuando ves caminos, ya no estás condenado a repetir la vida que te tocó. Estás listo para construir la vida que eliges. Y ahora, si de verdad quieres salir de ese círculo, tienes que entender una cosa sin romanticismo. El juego no se gana con esperanza, se gana con entrenamiento mental. Porque el sistema, tu entorno y tus hábitos no van a darte permiso para cambiar. Te van a empujar de vuelta a lo conocido. Te van a decir que estás exagerando, que estás soñando, que eso no es para ti, que mejor te conformes. Y si tú todavía necesitas aprobación para moverte, ya perdiste. La libertad no llega cuando el mundo te aplaude, llega cuando tú decides actuar, incluso si el mundo te critica,
Por eso tantas personas se quedan atrapadas en el mismo nivel durante años. No es que no trabajen, trabajan muchísimo. No es que no se esfuerzan hasta romperse. El problema es que se esfuerzan en el juego equivocado. Se esfuerzan en correr más rápido dentro de la misma jaula y luego llaman éxito a estar un poco más cómodo en prisión. Y cuando alguien les muestra otra puerta, se ofenden. Se ofenden porque esa puerta los obliga a admitir que el problema no era solo afuera, también era adentro. Que la frase que repiten, la forma en que hablan, la forma en que piensan, la forma en que evitan el error, es lo que los mantiene donde están. Por eso vuelvo a lo mismo una y otra vez, porque la gente quiere una técnica rápida, pero no quiere cambiar su identidad. Quieren una receta, pero no quieren convertirse en alguien que puede sostener esa receta. Quieren dinero, pero no quieren aprender las reglas que lo protegen. Quieren resultados, pero no quieren pagar el precio invisible, que es disciplina, paciencia, humildad y tolerancia al error. Y escucha esto, porque aquí mucha gente se engaña. No existe el crecimiento sin caída. No existe el progreso sin vergüenza al principio. No existe el dominio sin momentos en los que te sientes torpe. Si tú huyes de sentirte torpe, nunca vas a dominar nada. Si tú huyes de equivocarte, nunca vas a aprender de verdad. Por eso, cuando alguien te dice que hay que evitar los errores, en realidad te está diciendo que hay que evitar el crecimiento. Y eso es exactamente lo que hace la escuela cuando castiga el error como si fuera pecado. En el mundo real, el error no es pecado, es dato, es retroalimentación, es información. Te dice por dónde no es, para que encuentres por dónde sí. Pero la mayoría se toma el error como un ataque a su valor personal. Se humillan, se cierran, se rinden, vuelven a lo seguro y lo llaman madurez. No, eso es miedo educado. Eso es una persona inteligente usando su inteligencia para justificarse, no para transformarse. Y así pasan los años. Y luego aparece esa frase triste que se escucha en todas partes. Ya es tarde para mí. No, no es tarde. Lo que pasa es que llevas demasiado tiempo negociando con tu miedo. Y el miedo siempre te pide más. Hoy te pide que no lo intentes. Mañana te pide que no lo sueñes. Pasado mañana te pide que no lo digas, hasta que te quedas sin voz. Por eso te insisto con el lenguaje. Porque el lenguaje es el volante. Cuando dices no puedo permitírmelo, no estás diciendo una frase. Estás tomando una decisión. Estás decidiendo no buscar. Estás decidiendo no aprender. Estás decidiendo no moverte. Estás decidiendo que el mundo manda y tú obedeces. Y cuando lo cambias por cómo puedo permitírmelo, no estás haciendo magia, estás ordenándole a tu mente que trabaje. Estás activando el músculo que la mayoría tiene dormido. Y ese músculo es el que separa al espectador del jugador. El espectador comenta. El jugador construye. El espectador critica a los ricos y se tranquiliza con su moral. El jugador se vuelve valioso y deja que los resultados hablen. El espectador dice que el dinero es malo, pero vive estresado por él. El jugador aprende a manejarlo, lo respeta y lo usa como herramienta. El espectador cree que ser rico es cuestión de suerte. El jugador entiende que es cuestión de educación, de estrategia y de carácter. Y aquí entra la parte de los maestros. Si tú te rodeas de gente que nunca ha hecho nada con el dinero, que solo lo teme o lo desprecia, esa gente no te va a enseñar a dominarlo, te va a enseñar a tenerle miedo. Y si te rodeas de gente que vive repitiendo que todo está difícil, que no se puede, que el sistema está mal, tú vas a terminar usando esas frases como excusa para quedarte quieto. No digo que el mundo sea perfecto, no lo es. Digo que tu enfoque decide si el mundo te aplasta o si tú aprendes a jugar encima de él. Por eso necesitas aprender de gente que practica, no de gente que recita. Necesitas mirar a quien vive como tú quieres vivir, no a quien solo opina. Y sí, eso también duele.
porque obliga a admitir que quizá algunas personas a las que respetabas solo eran ruidosas, no eran sabias, y obliga a tomar distancia de hábitos que te mantienen cómodo pero pequeño, porque hay hábitos que parecen inocentes, pero son cadenas. El hábito de posponer, el hábito de buscar excusas elegantes, el hábito de decir que estás cansado cuando en realidad estás desordenado, el hábito de culpar a la vida cuando en realidad estás evitando el riesgo, el hábito de sentirte orgulloso de sobrevivir en lugar de aprender a prosperar. Y si tú no rompes eso, no importa cuánto ganes, siempre te sentirás perseguido por el dinero, porque no tendrás control, tendrás ansiedad. Y cuando tienes ansiedad, tomas malas decisiones. Te endeudas para parecer, gastas para calmar, compras para llenar un vacío, y luego vuelves a trabajar más para pagar lo que compraste para impresionar a gente que ni siquiera está pensando en ti. Eso es el círculo del salario, eso es la rueda, y la rueda se rompe con educación y con decisiones, no con quejas. Por eso la idea de enseñar a pescar es tan dura y tan verdadera, porque pescar no es cómodo. Pescar requiere aprender, requiere paciencia, requiere aceptar días malos, requiere sostenerte cuando no sale nada. Pero cuando aprendes, ya no dependes de que alguien te regale. Y ahí empieza la dignidad. Y ahí empieza la libertad. Y por eso también te digo que dejes de vivir como si la vida fuera un simulador sin consecuencias. La vida real te cobra por ignorancia, te cobra por orgullo, te cobra por repetir frases vacías. Y cuanto más tardas en aprender, más cara es la factura. Así que si me pides una sola idea para llevarte hoy, es esta: cambia el interruptor. Cada vez que tu boca quiera decir "no puedo", detente, cámbialo. Pregunta "¿cómo puedo?" y luego actúa. No mañana, hoy, aunque sea pequeño, aunque sea incómodo, aunque te dé vergüenza, porque la gente que cambia no es la que se ilumina con una frase, es la que se disciplina con una decisión repetida. Y si tú haces eso, un día vas a mirar atrás y vas a entender algo que ahora te cuesta aceptar. No necesitabas suerte, necesitabas un nuevo modo de pensar. Y ese modo empieza con una pregunta que te despierta y te obliga a dejar de ser espectador de tu propia vida.